Bueno, suponete que te dan una suma de la forma de k igual 1 a n, o vamos a poner a 20 mejor, a 20 de la forma 3k menos 2. ¿Está bien? Sí. Y te dicen calcular esa suma. Lo que primero vos tenés que investigar si eso es una progresión geométrica o una progresión aritmética o nada. Porque si es una progresión geométrica, vos la sabés sumar. Si es una progresión aritmética, también. Si no es ni aritmética ni geométrica, no sabés hacer la suma. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sé qué cosa es? Entonces, voy a desarrollar algunos de los términos. Entonces, ¿qué significa eso? Hago correr la sumatoria en algunos casos. Entonces, para k igual 1, esto me da 3 por 1 menos 2. Es decir, que esto me da 3 menos 2, 1. Para k igual 2, me da 3 por 2 menos 2. 3 por 2, 6, menos 2, 4. Para k igual 3, me da 3 por 3 menos 2. 3 por 3, 9. 9 menos 2 es 7. Para acá estábamos en k igual 1, k igual 2, k igual 3. Para k igual 4 va a ser 3 por 4 menos 2. 3 por 4, 12, menos 2, 10. Ya me estoy dando cuenta que entre estos dos hay una diferencia de 3. Entre estos dos también hay una diferencia de 3. Entre estos dos también una diferencia de 3. ¿Está bien? Entonces, lo que a mí me están pidiendo que sume es una progresión geométrica de de diferencia 3. Entonces, la suma pedida es la suma de una progresión aritmética, porque entre un elemento y el anterior siempre es constante y la diferencia es 3. Entonces, vamos a recordar cómo era para las aritméticas la suma. O sea, para aritmética, la suma desde i igual 1 a n de los a sub i es n por a1 más an dividido 2. ¿Está bien? Entonces, esta es una aritmética. A1 lo conozco. Vale 1. Después, ¿qué otra cosa aparece en la fórmula? Si yo estoy sumando hasta 20, necesito el a sub 20. ¿Y cómo calculo el a sub 20? En las aritméticas, el a sub n es a1 más n menos 1 por la diferencia. Ahora, nosotros la diferencia la tenemos y el a1 lo tenemos, y entonces voy a poder completar quién es a sub 20. A sub 20 va a ser a1, que es 1, más 20 menos 1 por la diferencia que vale 3. Es decir, es 1 más 20 menos 1, 19 por 3. Es decir, es 1 más 19 por 3, es 9 por 3, 27, me llevo 2. 3 por 1, 3 y 2 son 5. Es decir, que da 57. ¿Está bien? Voy a revisar.
3 por 9, 27, 3, 5. Esto da 58. Es decir, que a 20 es 58. Entonces, esta suma es n, ¿cuánto vale n? Hasta donde llego, que es 20. Por A1, que es 1, bueno, voy a escribir la fórmula. Sería A1 más A20 dividido 2. Eso es lo que yo tengo que rellenar en esta situación. A1 vale 1. Entonces esto es 20 por, en lugar de A1 pongo 1, en lugar de 20 pongo 58. Todo dividido 2. O sea que esto va a ser, bueno, acá podría simplificar, ¿no es cierto? A1 y A10. Esto es 59 por 10. 10 por 59, esto da 590. ¿Entendido? Entonces, cuando a mí me piden encontrar la suma, como las únicas sumas que ustedes saben calcular por fórmula son, vinieron otros chicos más, bárbaro. Son las aritméticas o las geométricas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Desarrollar algunos elementos de la sumatoria. Y ahí se dan cuenta si es geométrica o aritmética. Hicimos algunos y nos dieron 1, 4, 7, 10. Ahí me doy cuenta que la diferencia entre uno y otro es 3. Podría mirar en general si esto es una aritmética, es decir, si siempre la diferencia me va a dar 3, y bueno, agarremos un elemento AH. AH, ¿qué sería? Sería 3 por H menos 2. ¿Qué sería el elemento anterior a AH? Sería A sub H menos 1. Entonces sería 3 por H menos 1 menos 2. Esto es lo mismo que tener 3H menos 3 menos 2. ¿Está bien? Distribuyo el 3 en esta diferencia, porque el A sub H menos 1, en lugar de K, tenemos que poner H menos 1. Entonces, distribuimos el 3 en esta diferencia, me va a dar 3H menos 3, y después este menos 2 que está. Entonces, si ahora hacen AH menos el anterior, que sería A sub H menos 1, les va a quedar 3H menos 2, y a eso le tienen que restar esta expresión, que es 3H menos 3 menos 2. Haciendo esa cuenta y sacando el paréntesis, fíjense que les queda 3H menos 2 más 3H más 3 más 2. ¿Está bien? No, acá es menos 3H. Menos por menos más. Bueno, es así. Entonces, 3H menos 3H se fueron. Menos 2 con 2 se cancelan y lo único que les queda es 3. Es decir, que hemos comprobado que cualquiera es el elemento que aparece en esta sumatoria, menos el anterior, siempre la diferencia es 3. Es decir, acá habíamos hecho algunos. Alguien puede dudar, pero después de algunos, ¿esto seguirá teniendo como diferencia entre un elemento menos el anterior? Diferencia 3, bueno, esta es la comprobación. Bien, entonces, repito, ustedes saben hacer la suma nada más que de las progresiones aritméticas y geométricas. Bien. ¿Qué pasa? Recordemos para geométricas.
Para geométricas, la suma desde i igual 1 a n de los elementos a sub i es A1 por 1 menos R a la n dividido 1 menos R. ¿Bien? Para R distinto de 1. ¿Por qué tiene que ser R distinto de 1? Porque si no acá me queda denominar C. Y acuérdense que para encontrar el elemento enésimo en una sucesión geométrica, el AN es A1 por R a la n menos 1. Bien, entonces, ya hicimos un ejemplo de investigación. Si me dicen calcula esta suma, bueno, entonces esta suma tenía que ser o la suma de una progresión aritmética o de una progresión geométrica, porque otras no conocen. Bueno, ahora vamos a mirar alguna que me dé geométrica. ¿Está bien? Un poquito disfrazada tendría que ser para ver qué hago. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? O abren el micrófono o escriben por chat. Lo que pasa es que cuando yo estoy escribiendo acá, el chat, o como tengo ubicado el pizarrón, no lo veo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué podría ser una geometría? Sería la suma de h igual 1 a n, vamos a poner a 15, por multiplicando a bueno, esos son los elementos. Es bastante trivial, pero no importa. Bueno, entonces, ¿qué tengo que investigar? Si es geométrica o aritmética. Bueno, ¿qué me da el A sub 1? El A sub 1 es cuando el H vale 1. Va a ser 3 al cuadrado por 1/4 a la 1 más 1. Es decir, 3 al cuadrado por 1/4 al cuadrado. A2 es 3 al cuadrado por 1/4. Si h vale 2, va a ser 2 más 1. Ahora, 3 al cuadrado por 1/4 elevado al cubo. A3 va a ser 3 al cuadrado por 1/4. En lugar de h voy a escribir 3 más 1, es decir que me queda 3 al cuadrado por 1/4 a la 4. Bueno, mirando estos 3, y vamos a hacer 1/4, me da 3 al cuadrado por 1/4 elevado a la 4 más 1. Es decir, 3 al cuadrado por 1/4 a la quinta. Si ustedes hacen A2 dividido a 1, A2 dividido a 1 es 3 al cuadrado por 1/4 al cubo dividido 3 al cuadrado por 1/4 al cuadrado. Bueno, se dan cuenta que 3 al cuadrado con 3 al cuadrado se van. Y 1/4 al cubo dividido 1/4 al cuadrado les da 1/4. Si hacen A3 dividido a 2, va a ser 3 al cuadrado. Bueno, a ver, ¿por qué no miré si era aritmética?
Porque, ojo, en realidad a mí me doy cuenta, bueno, ahora lo voy a hacer para que vean qué pasa. ¿Por qué no miré si era aritmética? Bueno, A3, ¿qué es? 1/4 a la cuarta, y A2 es 3 al cuadrado por 1/4 al cubo. Simplificando 3 cuadrado, me va a quedar 1/4. Fíjense que si ustedes hacían A2 menos A1, ¿está bien? Es 3 al cuadrado, 1/4 al cubo, menos 3 al cuadrado por 1/4 al cuadrado. Es decir, que esto es 3 al cuadrado, factor común, de 1/4 al cubo menos 1/4 al cuadrado. 1/4 al cubo es 4 por 4, 16, 1/64. Bueno, podrían sacar 1/4 al cuadrado, factor común. 1/4 al cuadrado, factor común de 1/4 menos 1. ¿Bien? Esto es la diferencia de A2 menos A1. 1/4 menos 1, esto es 4/4, o sea que esto da menos 3/4. Ahora, si hacen A3 menos A2, A3 es 3 al cuadrado por 1/4 a la cuarta, menos 3 al cuadrado por 1/4 al cubo. Pueden sacar factor común 3 al cuadrado, 1/4 al cubo. Y esto es el factor común de 1/4 menos 1. ¿Bien? Y 1/4 menos 1 es menos 3/4. Y acá les quedó 3 al cuadrado, pero acá les quedó 1/4 al cubo. 1/4 al cubo y acá quedó 1/4 al cuadrado. Por lo tanto, no es aritmética. Es bastante fácil de mirarlo a ojo que se den cuenta que no es aritmética. Entonces, estamos casi seguras que es geométrica. ¿Bien? Porque A2 menos A2 sobre A1, habíamos hecho la cuenta, también nos dio 1/4. Hagamos A4 sobre A3. A4 está acá. Es 3 al cuadrado por 1/4 a la quinta, dividido A3. Y A3 es 3 al cuadrado por 1/4 a la cuarta. Simplificando, esto da 1/4. Acá acuérdense que era la cuarta, ¿no? Esto da 1/4. Ahora, en estos 4 cocientes que hice, o 3 cocientes que hice, me dio siempre 1/4. ¿Será siempre así? Esa es la pregunta. Entonces, esto me da la idea, todavía no lo comprobé, me da la idea que es una geométrica. Pero para estar segura, tengo que hacer el cociente entre 2 cualesquiera de elementos de esta sucesión. Entonces, supongamos que tenemos una t, donde t es un número que anda entre 1 y 15. Entonces, esto nos da 3 al cuadrado por 1/4 elevado a la t más 1. Y hagamos a t más 1, por ejemplo. Y sería t más 1. Y sería 3 al cuadrado y 1/4 lo tengo que elevar. En lugar de h tengo que poner t más 1. Entonces va a ser t más 1 más 1.
Y ahora vamos a hacer el cociente entre el A sub t más 1, que es el de índice más grande, sobre el A sub t. El A sub t más 1 es esta expresión. Es 3 al cuadrado por 1/4, y vamos a mirar qué me queda acá. Me queda t más 1 es t más 2. ¿Qué es A sub t? 3 al cuadrado por 1/4 de la t más 1. ¿Bien? Entonces, 3 al cuadrado y 3 al cuadrado se va. Y acá, por potencia de igual base, se restan los exponentes. Entonces les va a quedar 1/4 a la t más 2 menos t más 1. Entonces, esto da 1, ¿no? A ver, t más 2 menos t más 1. Distribuyan acá el signo menos, le va a quedar t más 2 menos t menos 1. Esa cuenta, t con t se va, 2 menos 1, 1. Es decir que todo este exponente es 1. Es decir que esto da 1/4. Entonces, muy bien, como sospechábamos para algunos casos iniciales, esto es una progresión geométrica de razón 1/4. Entonces, lo que estoy sumando es la suma de una progresión geométrica de razón 1/4. Muy bien. Ahora, donde el A sub 1 es este elemento que tenemos acá, esto es A sub 1, ¿no? Vamos a escribirlo de nuevo para ahorrar el pizarrón. Es cuando acá el h vale 1 y me da 3 al cuadrado por 1/4 a la 1 más 1, que es 2. Esto es A sub 1. ¿Para qué quiero A sub 1? Porque la suma de una progresión geométrica es A sub 1 por 1 menos la razón a la 15 sobre 1 menos la razón. Bueno, ¿qué va a ser en nuestro caso? Entonces, el A sub 1 es esta expresión. Es 3 al cuadrado por 1/4 al cuadrado. Y acá, ¿qué tengo que escribir? Y tengo que escribir 1 menos la razón en el denominador. Y en el numerador tengo que escribir 1 menos 1/4 elevado a la 15. Ahí lo puedo dejar, pero puedo hacer algunas cuentitas para dejarlo un poco más lindo. Bien. No va a ser nunca mucho más lindo porque esto es bastante feo. Bueno, entonces quedó 3 al cuadrado. Esto lo voy a dejar escrito así, 1/4 al cuadrado. Este numerador va a quedar así porque salvo algo que voy a hacer después. Y acá vamos a hacer esta cuenta del denominador. Entonces, como un denominador 4, acá queda 4 menos 1. Es decir que esto da 3/4. Esto es 3 al cuadrado por 1/4 al cuadrado por 1 menos 1/4 elevado a la 15, no sé por qué puse 14, estaría hablando. 1/4 a la 15, y acá en el denominador me queda 3/4.
Entonces, cuidado que el signo de dividir está así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a dividir? Acuérdense que dividir por 3/4 es multiplicar por 4/3. Eso va a ser importante. Entonces, esto me queda 3 al cuadrado por 1/4 al cuadrado. Dividir por este 3/4 es multiplicar por 4/3. Y este número lo dejo como está por ahora. Solo lo que está elevado a la 15 es este 1/4. Acá lo escribo así para que vean que pueden simplificar, ¿no? 3 al cuadrado con el 3 me queda 3. 1/4 al cuadrado es tener 1 sobre 4 al cuadrado multiplicado por 4. Este paréntesis todavía no lo toqué. Entonces acá me queda 1 y me queda 4. Este paréntesis es 1 menos 1/4 elevado a la 15. Entonces, esto lo puedo escribir como 3 por 1/4 por 1 menos 1/4 a la 15, se puede escribir también como 1 sobre 4 a la 15. Porque la potencia se distribuye en el cociente, pero 1 a la 15 es 1, sé que lo pueden escribir así. Si quieren, pueden meter este 1/4 acá adentro, pero no les va a facilitar en nada. Yo lo dejaría así. Esto sería 3/4 por 1 menos esta expresión. Se puede escribir acá todo con denominador 4 a la 15. Entonces, si lo escribo con denominador 4 a la 15, va a quedar 4 a la 15 menos 1 sobre 4 a la 15, cosa que no gana nada, porque 4 a la 15 es un número bastante grande. Entonces, y si lo multiplico todavía por este 4, me va a quedar en el denominador 4 a la 16, y arriba va a quedar 4 a la 15 menos 1 sobre 4 a la 16, juntando todo esto, todo por 3. Entonces, acá es un buen momento de parar. También podían parar acá, ¿está bien? Pero había acá algunas cuentas que eran sencillitas de hacer y que era más elegante que en lugar de escribir esto, escriban esto. Pero quédense tranquilos que hasta ahí está bien. Bien. ¿Se entiende? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Bien, Victoria. Bueno, entonces, acuérdense que las únicas progresiones que ustedes saben sumar son las aritméticas y las geométricas. ¿Está bien? Entonces, si se les llega a pedir una suma, si le llegan a pedir sumar con el símbolo de sumatoria, sumar la siguiente sumatoria, bueno, entonces ustedes tienen que, para poder hacerlo, tienen que saber si es una geométrica o una aritmética. Entonces desarrollan algunos elementos, ahí tienen sospecha de que es aritmética o que es geométrica, y entonces aplican la fórmula de aritmética o de geométrica. ¿Está bien? Que son las únicas dos fórmulas que saben para sumar progresiones. Bien. ¿Alguna duda que hubieran traído y no los ejercicios que yo inventé sobre progresiones y sumatoria? ¿Alguno vino con alguna duda? Franco, Victoria. Ah, tenemos dos Francos. Franco o Victoria. ¿Trajeron alguna duda de hoy, para consultarme? Bien. ¿Hasta dónde han estado leyendo o intentando resolver? ¿Vieron
que yo subí un parcial que se tomó para los chicos que están haciendo otro curso. ¿Vieron ese parcial? ¿Intentaron resolverlo? ¿Intentaron resolver ese parcial? Una matriz 2 por 2 con incógnita X. Bueno, a ver, ¿qué sería una matriz 2 por 2 con incógnita X? A ver, Victoria, si me orientás. ¿Y qué querés hacer con una matriz que tenga una incógnita? ¿Qué significa para vos eso? ¿Qué operación querés hacer? ¿En qué contexto querés hacer eso? A ver. ¿Estás un poquito más? ¿Qué es una matriz 2 por 2 con incógnita X? No sé, una matriz con incógnita X 2 por 2 podría ser X, 3, menos 1, 5. ¿Y qué hago con esta matriz? ¿Qué querés que haga? ¿Y cuál es la idea del ejercicio? ¿Qué querés hacer con esa matriz? ¿Podés hablar? Si podés hablar el micrófono. A ver. Ah, algo distinto. Una matriz X, algo así. Hallar X, al que, por ejemplo, 3X más 1 menos 5, 6, 0, igual a 7, 8, 2, 1. ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿todos recuerdan operaciones con matrices? Todos los que están hoy en la clase, ¿recuerdan cómo se hacían las operaciones con matrices? ¿Sí o no? Algo, bueno. Muy bien, entonces, cuando ustedes tienen una matriz, supongamos una matriz 2 por 2, y para las más grandes es lo mismo. Si yo tengo una matriz 2 por 2 es tener 2, 3, por ejemplo, son 4, 3, 1, 5, y la quiero sumar con la matriz 6, 0, 7, 8, lo que se hace es sumar elemento a elemento. O sea que esto va a ser 4 más 6, 3 más 0, 1 más 7, 5 más 8. Y acá hago la cuenta. Entonces, 4 más 6, ¿cuánto nos da? 10. Esta cuenta da 10. 3 más 0 da 3. 1 más 7 da 8. Y 5 más 8 da 13. Entonces, la suma de matrices, estas son 2 por 2, pero si fueran de cualquier tipo, para poder sumar matrices tienen que tener igual dimensión. ¿Qué quiere decir la dimensión de una matriz? Igual número de filas que de columnas, las dos que se van a sumar. Porque este elemento se suma con este con este, este con este y este con este. Es decir, para cada uno de los elementos de una matriz
tengo que tener elementos en la otra matriz. Entonces sumo a elemento, decimos. Muy bien. Después hay otra operación que es multiplicar una matriz por un número. ¿Cómo se multiplica una matriz por un número? Si tengo el número 1/2, multiplicando la matriz -1, 7, 2, 3/4, la operación esta es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el número 1/2. Entonces va a ser 1/2 por -1, 1/2 por 7, 1/2 por 2 y 1/2 por 3/4. Bueno, y ahora se multiplica como uno sabe multiplicar, en este caso fracciones por enteros, ¿no? Entonces esa cuenta va a dar 1/2 por -1, menos 1/2. 1/2 por 7, 7/2. 1/2 por 2 va a dar 1. Y 1/2 por 3/4, 3/8. Entonces, multiplicar una matriz por un número es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número. Yo acá estoy haciendo operaciones con matrices 2×2 porque ella me pidió una matriz 2×2. Pero esto mismo se puede hacer para matrices de cualquier dimensión. Es multiplicar una matriz por un número, es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número. Ahora, la operación de suma de matrices es cerrada. Ya vimos qué pasaba con las operaciones definidas en un conjunto. Entonces, acá, ¿qué propiedades tiene la suma de matrices? Nosotros tenemos matrices 2×2 y la operación de suma, la suma de matrices es cerrada. ¿Qué quería decir? Que sumando dos matrices 2×2 el resultado es una matriz 2×2. Hay una matriz nula, que es la matriz que llamamos O2, fabricada con 4 números ceros. Esta matriz, sumada con cualquier matriz 2×2, esta no la modifica, es decir, esta es el neutro. Después, es cierto que si yo tengo una matriz como, por ejemplo, 4 menos 5, 3/2 menos 2, si yo le llevo a sumar a esta matriz, la matriz menos 4, 5, menos 3/2, 2, la suma de estas dos me da la matriz nula. Y eso pasa para esta matriz o para esta o para cualquier otra. Es decir, que si ustedes tienen una matriz A, B, C, D, que sería la manera más rápida de escribir una matriz 2×2, existe otra que es la opuesta. Supongamos que esta se llama A. Existe la opuesta de A, que se anota menos A, y que es la matriz que sus elementos son menos A, menos B, menos C, menos D. Donde acá está fabricada con los opuestos de cada uno de los elementos de acá. ¿Está bien? Entonces, toda matriz tiene opuesto. Y también vale la propiedad asociativa de la suma de matrices. Es decir, tenemos A, tenemos B, matrices, y le sumamos C. Esto es lo mismo que tener A más B más C. Propiedad asociativa de la suma. Y demás, A más B es lo mismo que B más C. Perdón, B más C. Es decir, que el conjunto de matrices 2×2 con la suma, como la hemos definido, es un grupo conmutativo. Ya que ustedes saben estructuras, les digo cómo se llama. Es un grupo conmutativo. Es una operación cerrada, es asociativa
tiene neutro, todo elemento tiene opuesto, y además es conmutativa la suma. Bueno, esas propiedades que tiene la suma me va a permitir resolver ecuaciones. Entonces, para que yo pueda sumar esto con esta matriz, esto también tiene que ser una matriz. X no la conozco, pero para que 3X se pueda sumar con esta matriz, X tiene que ser una matriz incógnita, digamos, que vamos a llamar ABCD. Entonces, 3 veces X más esta matriz 1 menos 5, 6, 0, le voy a sumar a propósito la matriz opuesta de esta, que es menos 1, 5, menos 6, 0. Si lo sumo del primer miembro, lo tengo que sumar del segundo. ¿Para qué sumé a esta, le sumé la opuesta? Porque estos dos sumados me dan la matriz nula. Y 3X más la matriz nula da 3X. Y lo que tenemos en el segundo miembro es 7 menos 1, 8 más 5, 2 menos 6, 1 más 0. O sea que me ha quedado que 3X es la matriz 6, 13, menos 4, 1. Pero yo quiero X. Entonces, acá me ha quedado 3X. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados por 1/3, porque 1/3 por 3 me da 1. Y 1 por cualquier matriz que se me ocurra me da la matriz. Entonces, multiplico. Tenemos, voy a tener que ahorrar pizarrón, que 3X me ha dado 6, 13, menos 4, 1. Lo que le molesta a la X es el 3. Entonces, para sacar el 3, multiplico a ambos lados por 1/3. Porque 1 por cualquier matriz me da la matriz. Entonces, 1/3 por 3X va a ser 1/3 multiplicando la matriz 6, 13, menos 4, 1. Ahora voy a borrarlo de abajo porque si no, no se entiende nada. Bien. Entonces, ¿por qué multipliqué por 1/3? Para transformar este 3 en 1. Pero si multiplico por 1/3 en un miembro, tengo que multiplicar por 1/3 del otro. Entonces acá me quedó X es igual. ¿Y qué significa multiplicar por 1/3 la matriz? Es cada uno de los elementos multiplicado por 1/3. O sea que esto me da 6/3, 13/3, menos 4/3, 1/3. Esa es la matriz que estoy buscando. O que buscaba. ¿Entendido, Victoria? ¿Sí? Los otros que no lo habían pedido, ¿lo entendieron? ¿Sí? Bueno, está claro que muchos de ustedes, quién sabe, no habían empezado a estudiar matrices, ¿no? Bueno, acá yo lo único que hice fue suma y multiplicación por un escalar. Ya les adelanté un poquito a lo que viene. De las operaciones con matrices.
Sumar matrices, acuérdense que se pueden sumar matrices de igual tipo. Después, multiplicar una matriz por un número es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número. Entonces, esas operaciones, cuando las lean en el apunte o las miren en el video de matrices, ya las tienen. Hoy no, pero la clase que viene, vamos a mirar un poco qué pasa con la multiplicación de la multiplicación de matrices, ¿sí? ¿Cuándo es que tenemos la clase que viene? ¿Mañana? Creo que sí, ¿no? Mañana y el viernes, me parece. Sí, mañana y el viernes. Sí, porque el lunes no tuve. Mañana y el viernes. Bueno. A ver, ¿qué otra duda tienen? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Entonces, de estructuras algebraicas. Ya está todo. Hoy les voy a subir un ejercicio que hizo Gabriela para el otro turno. Después se los voy a poner en el Classroom. Después, de estructuras algebraicas ya está todo, hasta álgebras de Boole. Después de sucesiones y suma de sucesiones también. Después, ¿qué viene? Bueno, quedó ahí combinatoria y ya empezamos con matrices, que bueno, que ya le dimos un vistazo. ¿Cómo anduvieron ustedes con combinatoria? ¿O conteo? ¿Cómo anduvieron en ese tema? ¿Pudieron mirar algo ya o todavía no? Digo, ¿miraron algo del capítulo de combinatoria o conteo o no miraron nada? No sé si yo entrar a eso o prefieren ustedes mirar algo antes de que yo entre. Bueno, ¿y qué prefieren? ¿Leer algo ustedes? Porque alguna vez lo vieron, ¿no? Díganme qué prefieren hacer, que yo haga. Pueden hablar, tienen micrófono, somos pocos y pueden abrir el micrófono. Bueno, sí, pero no importa. Eso correspondería, sí, a la clase de mañana, pero ¿qué prefieren? ¿Darle un vistazo a ustedes y hacerlo mañana? Bien. Bueno, podemos ver algo ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que es combinatoria? Combinatoria es para contar de cuántas maneras se puede dar un determinado evento o situación. Entonces,
Lo más sencillo son los problemas de conteo. Aquellos que se resuelven sin pensar mucho en las fórmulas que se pudieran llegar a usar. Y después, ver de qué manera se puede formalizar eso que tienen. Entonces, por ejemplo, pensemos en un problema elemental que siempre uno intenta ver, ¿no? ¿Cuántos números enteros de 4 cifras distintas se pueden hacer con los 10 dígitos? Bueno, ¿cuáles son los dígitos? Los dígitos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Estos son los números que se llaman dígitos. Muy bien. ¿Qué es un número entero de 4 cifras? Un número de 4 cifras podría ser el 3525. ¿Está bien? Ahora, este no es uno de los que me están pidiendo, porque tiene el 5 repetido, o sea que este no anda. Es de 4 cifras, pero no anda al requerimiento mío. Sería distinto si yo pudiera 8. Por ejemplo, 3528. Ese sí responde a mi requerimiento, porque es de 4 cifras y todas las cifras son distintas. No es un número de 4 cifras entero si yo escribo 0, 3, 24. ¿Está bien? Todas las cifras son distintas, pero eso como número entero es el 324. Entonces, fabricar un número de 4 cifras es llenar en realidad 4 casilleros. 1, 2, 3 y 4. El primer lugar puede ser ocupado por cualquier número que no sea 0. Es decir, ¿cuántos posibles candidatos tengo para ocupar este lugar? Bueno, tengo 9 candidatos. Puede ser cualquiera de estos dígitos, que son 9, porque el 0 no puede venir. Para ocupar el segundo lugar, ¿está bien? Esta es la unidad, decena, centena, unidad de mil, ¿no? Entonces, para ocupar este segundo lugar, puede ser cualquiera que no sea el que vino a ocupar este lugar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vuelvo a tener 9 candidatos, porque yo a los 10 le había sacado uno, que era el 0, pero ahora, si yo incorporo el 0 y le resto el que usé acá adelante, tengo nuevamente 9 posibilidades. Para ocupar este lugar, ya usé 2, ¿está bien? Usé uno para acá, otro para acá, o sea que de los 10 posibles, me quedan 8 posibles candidatos acá. Y ya usé 1, 2, 3, de los 10, ¿cuántos candidatos me quedan? 7. Entonces, es un problema de llenar 4 casilleros con la condición que todos los números sean distintos y que el primero no sea 0. Entonces, de alguna manera es independiente lo que ponga acá, de lo que ponga acá, de lo que ponga acá, de lo que ponga acá,
salvo que acá está prohibido que sea 0, porque esto no sería un número de 4 cifras. Entonces, ¿cuál es el número total de números de 4 cifras que puedo tener? Va a ser 9 por 9 por 8 por 7, con todas cifras distintas. O sea que es 9 por 9, 81, 8 por 7, 56, ¿no es cierto? ¿Está bien lo que digo? Sí. Y hay que hacer esa cuenta. 81 por 56, lo buscan en la máquina. Entonces va a dar 81 por 56. La cantidad de números distintos, enteros, de 4 cifras, con todas las cifras distintas. Muy bien. Vamos a cambiar de problema. Si en lugar de decirme números de 4 cifras, pero me sacan la palabra distintas, el problema, por supuesto, que es otro. Es decir, el número 3, 3, 3, 3 puede estar el número 3, 23, 5. Puede estar el número 5, 6, 7, 7, puede estar el número 5, 8, 7, 9. ¿Está bien? Todos esos números pueden estar. Lo que no puede estar es el 0, 3, 4, 6. ¿Está bien? Porque no puede tener 0 adelante. Pero las cifras se pueden repetir. Entonces acá puede venir cualquiera de los 10 dígitos menos el 0. O sea que acá tengo 9 posibilidades, porque el 0 no puede estar. Acá, como el 0 puede estar, los candidatos son 10. Ahora, como las cifras se pueden repetir, acá vuelvo a tener 10 candidatos. Y como las cifras se pueden repetir, acá vuelvo a tener 10 candidatos. Entonces, el número va a ser 9 por 10 al cubo. ¿Bien? Es decir, que son 9000 números los que puedo hacer de 4 cifras donde las cifras se pueden repetir. Es 9 por 10 al cubo. Ahora, fíjense que si no le pido que sean números enteros, sino que le pido cuántos números vamos a cambiar un poquito. ¿Cuántas claves distintas de 4 cifras se pueden hacer con los 10 dígitos? Entonces piensen que una clave, acá admito que se repitan las cifras, vieron que en algunos bancos no les dejan eso, pero acá no importa. Una clave podría ser esta. ¿Está bien? Eso puede ser una clave. 0304. El 0 puede estar como primera, también se puede repetir, podría ser 0010, por ejemplo. Todos ceros. Bien podría ser. También podría ser 9718. Las cifras pueden ser distintas o no. ¿Está bien? Pueden repetirse. Y el 0 puede estar adentro de una clave como primer elemento. Entonces, a ver, ¿qué me cuentan? ¿Cómo pueden ocupar el primer lugar? ¿De cuántas formas? ¿De cuántas formas pueden ocupar el primer lugar? De 10 maneras. Muy bien. El segundo lugar también de 10 maneras. El tercer lugar también de 10 y el cuarto de 10.
Es decir, que va a ser 10 a la cuarta. Es decir, que tienen 10.000 claves distintas con estos 10 dígitos. Igual para los hackers no alcanzan, ¿no? Por eso es que se meten a veces letras y símbolos para tener más, ¿no? Muy bien. Bueno, estos son los ejercicios clásicos de conteo. Simplemente que lo hacemos pensando en el problema y haciendo un producto, porque vale la propiedad de la multiplicación. El principio de multiplicación dice que si un evento, que sería acá, llenar un casillero, se puede dar de n formas. Piensen en 2 casilleros nada más. Si un evento que sería llenar 2 casilleros, este se puede dar de n maneras y este de m maneras, para que se den las dos cosas juntas va a ser n por m, si son independientes. Bueno, eso es lo que aplicamos acá, el principio de multiplicación. Muy bien. Otro ejercicio similar o parecido en cuanto a su resolución, ¿no? La situación no es la misma, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántas ternas de letras distintas elegidas entre A, B, C, D, E, F se pueden formar? Es similar total al anterior. Lo único que acá necesitan ternas de letras. Y le están pidiendo que sean distintas las letras. 1, 2, 3 letras. Hay que llenar 3 casilleros. Y las pueden elegir adentro de estas. Acá no tenemos el problema de que empiece con A o que empiece con B o con C o con F. ¿Está bien? Porque ninguna es despreciable para ser primera. No me dijeron nada de cuál no podía estar en ningún lugar. ¿Está bien? Es un problema totalmente libre, salvo que me dice que las letras tienen que ser distintas. Entonces, ¿cuántas letras tengo a mi disposición? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para el primer casillero tengo 6 posibilidades. Cuando elegí una para el primer casillero, esa ya no juega más. Entonces, de las 6 que tengo, ¿cuántas posibles me quedan? Me quedan 5 para el segundo casillero. Ya usé 2. Entonces, de las 6, ya hay 2 que no juegan, porque hay una que puse acá y otra que puse acá. ¿Cuántas me quedan? 4. O sea que el número que me están pidiendo es 6 por 5 por 4. Ese es el número. Entonces, es un problema que tengo 6 objetos y no intervienen todos. ¿Sí? Y me están pidiendo que las letras sean distintas, por eso esto va variando. ¿Está bien? Si no me pidieran que las letras fueran distintas y cacho esto, entonces es otro problema. Y entonces, ¿qué va a pasar? Para el primer casillero tengo 6 posibilidades, para el segundo también tengo 6, para el tercero tengo 6. Acá va a ser 6 por 6 por 6, es decir, 6 al cubo.
¿Entendido? ¿Sí? Bueno. A ver. Si acá le agrego otra condición. ¿Cuántas ternas de letras elegidas entre estas se pueden formar que comiencen y terminen con la misma letra? Es decir, podría yo tener A, F, y esta necesariamente tiene que ser A. O podría tener A, A, A. O podría tener B, D, B. Es decir, que fíjense que si yo quiero que empiece y termine con la misma letra, en realidad, cuando yo acá elijo una letra, acá atrás tengo una única posibilidad. Tiene que ser la misma que está acá adelante. Entonces, en realidad, lo que yo tengo que hacer es llenar dos casillas. ¿Por qué digo eso? Porque la que va atrás, digamos, si empiezo por adelante o si empiezo por atrás va a ser exactamente igual. La que va atrás va a repetir con respecto de la que va adelante. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar el primer casillero? Bueno, si tengo 6 letras van a ser 6 posibilidades. Como no me dicen que las letras son distintas, acá puedo tener 6 también. Y atrás no voy a elegir nada, porque la misma que puse acá, la que puse adelante, es la obligación que tengo de poner atrás. ¿Está bien? ¿Entendido? Es decir, si acá pusieron A, atrás tienen que poner A. ¿De cuántas maneras pueden modificar en lugar de la A? ¿Qué pueden poner acá? Y acá podrían poner A, o podrían poner B, o podrían poner C, es decir, tienen 6 posibilidades para acá. Pero cualquier cosa que pongan acá, como acá tienen que poner lo mismo, hay una sola posibilidad atrás. Entonces, este problema es 6 por 6. Cuando empieza y termina con la misma letra. ¿Sí? Porque la de atrás va de cajón, va la misma que venía adelante. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo elegir la de adelante? De 6 formas. La del medio puede ser cualquiera de estas 6 también es 6, pero la de atrás, como tiene que ser la misma que está adelante, es 6 por 6. Bien. Fíjense que si hubieran empezado al revés, si hubieran empezado de atrás para adelante a llenar, para que se desmitifique, es decir, primero elijo la de atrás. ¿De cuántas maneras tengo para elegir la de atrás? Si son 6 letras, 6 maneras. La que ponga acá es la misma que voy a poner acá adelante. O sea que acá tengo una sola posibilidad. Acá en el medio puede ir cualquiera de las 6. Entonces también les da 6 por 6, es decir, 6 al cuadrado, 36. ¿Está bien? Entonces, da lo mismo empezar a llenar de atrás que llenar de adelante. Bien. Supongamos
que modificamos un poco este enunciado. ¿Cuántas ternas de 3 letras elegidas entre A, B, C, D se pueden formar que comiencen y terminen con F? O sea que acá tiene que haber una F y acá tiene que haber una F. ¿Qué es lo único que pueden elegir? ¿Qué es lo único que pueden elegir? ¿Qué letra pueden elegir? Falta llenar un casillero. Es decir, puede elegir solamente la del medio. ¿Y de cuántas maneras puede elegir la del medio? La del medio puede ser cualquiera de estas. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas tiene para el medio? Muy bien, 6. Entonces es 6 el número de ternas elegidas entre ellas que empiecen y terminen con F. ¿Entendido? ¿Sí? Otro problema. ¿Cuántas letras cuántas ternas, por eso no estaba 3, de letras elegidas entre A, B, C se pueden formar que tengan E en el medio? Es decir, acá va una E. Como no me dicen si las letras pueden ser distintas o no, tengo que asumir que pueden ser distintas. ¿Está bien? Si no me dice nada, pueden ser distintas. ¿Está bien? Si no, me diría que no pueden repetirse, pero como no me lo dice, pueden ser distintas o pueden ser iguales. Eso es lo que tengo que asumir, porque no me está diciendo nada. O sea que se pueden repetir. La condición que tengo es que en el medio es una E. ¿De cuántas maneras puedo llenar el primer casillero? No veo desde acá. ¿De cuántas maneras? Muy bien, de 6. ¿Y de cuántas maneras puedo llenar el último? De 6. O sea que el número de ternas que en el medio tengo una E es el por 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. ¿Qué otro problema sencillo podemos ver? De un torneo de fútbol de 15 equipos, podría ser de fútbol o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero supongamos de fútbol. En un torneo de fútbol de 15 equipos, ¿cuántas tablas de posiciones se pueden tener?
Obviamente, que yo estoy pensando que todo, el torneo es medio parejo y todos pueden estar en cualquier lugar. Es decir, puede estar primero River, segundo Gimnasia, tercero Boca, cuarto Estudiantes, quinto, qué sé yo, Vélez, así siguiendo. Cualquiera puede estar en cualquier lugar. Después vieron que hay reglas que determinan cuál es, qué diferencia en las posiciones, o bien por los partidos que ganaron, o si hay un número igual de partidos, después son los tantos a favor, los tantos en contra, es decir, que siempre se pueden ordenar los 15 equipos de una manera que no haya empate. En el peor de los casos, a veces hacen jugar a algo para desempatar. Entonces, nosotros tenemos que saber quién es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Voy a escribir la tabla horizontal en lugar de, si no, no me entra. En lugar de como uno la piensa, una tabla de posiciones, ¿no? La piensa de arriba para abajo. Entonces, ¿quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? El cuarto. Igual así no va a entrar. Quinto. Sexto. Séptimo. Vamos a ir. Pueden dar, vamos a poner más corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 me queda acá. Bien. Bueno, está claro que un equipo no puede ocupar 2 lugares. Entonces, yo esas posiciones las voy a tener que formar con 15 equipos distintos. Cada una de las posiciones va a ser ocupada por un único equipo. Por mejor que sea el equipo, no va a estar primero y segundo, ¿no? Va a estar primero, va a estar segundo, va a estar último, cada equipo. Entonces, para el primer lugar, tengo 15 candidatos. Una vez que ocupamos el primer lugar, ¿cuántos candidatos me quedan? Me quedan 14. Para el tercer lugar me quedan 13. Para el cuarto me quedan 12. Para el quinto me quedan 11. Y así voy bajando en 1. Para el sexto me quedan 10. Para el séptimo me quedan 9. Para el octavo me quedan 8. Para el noveno me quedan 7. Para el décimo me quedan 6, para el 11º puesto me quedan 5, para el 12º puesto me quedan 4, para el puesto número 13 me quedan 3, para el 14 me quedan 2 y para el 15 me queda 1. Entonces, estamos pensando que no hay árbitros que bombeen a nadie, que no hay nadie que se compró ningún partido y todas esas cosas que pueden pasar, pero mejor no saber. Entonces, la tabla, no hay nadie, ningún equipo que corre con el caballo del comisario, como quien dice. Entonces, la cantidad de tablas de posiciones va a ser 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Esa es la cantidad de tablas de posiciones distintas que se pueden dar con 15 equipos parejos, digamos, en un honesto torneo de fútbol. Esto es, este número, acuérdense que se llama factorial de 15. Y es un número muy grande.
A ver si mi calculadora tiene el factorial, porque como esta la bajé de... Estoy contenta porque va ganando estudiante. Bien. A ver si tenemos en esta calculadora. Ay Dios, que no veo. ¿Alguno tiene una calculadora a mano que tenga el factorial? No tengo en esta. Para no tener que hacer todo ese producto, ¿no? Tendría que haber. No lo encuentro en ningún lado. Cosa rara. Como esta la bajé de internet. No está la operación de factorial. ¿Alguno la tiene? Macana. ¿Cómo será? Acá lo encontré. Factorial de 15. Bueno, da este número. 1, 307, 674, 368, 000. Esa es la cantidad de tablas de posiciones distintas que se pueden hacer, tablas de posiciones distintas que se pueden hacer, está bien lo que escribiste, 1, tanto, 1,3 y pico por 10 a la 12. Está bien, ¿está bien? Es 1.000.000.000 de tablas distintas. ¿Está bien? Porque si está multiplicado por 10 a la 12, piensen que 10 a la sexta es 1.000.000. 10 a la 12 es 1.000.000.000, porque son, ¿se dan cuenta? Acá tienen 3. No, esto no es multiplicación, ¿no? Sino que para visualizar. Acá ya tienen 4 millones con todo esto. Entonces acá tienen 674 millones y después a eso le agregan 307.000 millones y acá tienen 1.000.000.000. ¿Está bien? Así de grande. Es la cantidad 15 factorial. Es un número muy grande. Si acá si lo escribimos de manera científica, es 1,30767436300, que estos no valen para nada, 10 a la 12. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese es el número. Entonces, esas son la cantidad de tablas de posiciones distintas que se pueden hacer con 15 equipos. Bueno. Muy bien. A ver. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de esto, pregunto menos, no las tablas de posiciones, sino de cuántas maneras pueden ser, a ver, déjenmelo redactar bien. En un torneo de fútbol de 15 equipos,
de cuántas formas se pueden ocupar los 5 primeros puestos. El problema, se dan cuenta que es mucho más reducido, ¿no? Es decir, me importa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, nada más. La misma observación, que ningún equipo puede estar en los dos lugares. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ocupar el primer puesto? De 15 maneras. ¿De cuántas maneras puedo ocupar el segundo? De 14. ¿De cuántas puedo ocupar el tercero? De 13. ¿Por qué? Porque ya usé 2 acá arriba, ¿no? ¿De cuántas maneras puedo ocupar el cuarto puesto? Va a ser de 12. ¿Por qué? Porque de los 15 ya hay 3 que están acá arriba. ¿De cuántas maneras puedo ocupar el quinto puesto? ¿Está bien? De los 15 equipos que tenía, ya usé 1, 2, 3, 4, o sea que acá me quedan 11. Entonces, las maneras distintas de ocupar los 5 primeros puestos va a ser 15 por 14, por 13, por 12, por 11. Ese es el número. ¿Bien? Se dan cuenta que es muchísimo más chico, ¿no? Bueno, se puede hacer la cuenta con la calculadora y ver qué es lo que pasa. ¿Bien? Lo están multiplicando por toda la cola anterior, nada más que están multiplicando estos números. Bueno, por hoy paramos acá. ¿Por qué paramos acá? Porque ya ha sido demasiado. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Para la próxima clase terminan todas las dudas que tengan de estructuras algebraicas. Terminan todas las dudas que pudieran tener de sucesiones. Y empiezan un poquito con combinatoria y con matrices. Combinatoria vamos a dar nada más que lo básico, que es lo que se toma habitualmente. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, por hoy nos despedimos. Ya que Isnardi vino mañana y tarde. ¿Está bien? Muy bien, Isnardi. Bueno, entonces, hasta la próxima. Traten de venir, no faltar y estudiar. ¿Sí? Estudien mucho, porque los que tienen que prepararse son ustedes. No aflojar. Un beso, tranquilos y cuidarse.